en probablemente uno de los momentos más cruciales, más intensos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ante Pilato, el gobernador, y ante sus acusadores y enemigos, nuestro amado Señor de pie ante Pilato y pone al mundo entero en una posición de tener que decidir. No lo que Pilato decía, ¿qué haremos nosotros con él? Pilato pensaba que Jesús estaba en juicio aquel día. Era totalmente contrario. No era lo que Jesús tenía que responder, ni era lo que iba a suceder. Él estaba en control de toda circunstancia. Cada momento que estaba él puesto de pie, cada cosa que estaba sucediendo, ya había sido escrito. Él estaba en control. Pilato y los hombres a su alrededor pensaban que era el Señor Jesucristo ahí en juicio, pero no era el Señor. Él enmudeció. Pilato estaba sentado en el tribunal. Pensaba que él estaba en control, pero el Señor estaba en control todo el tiempo. Juan 10, 17, vayan ahí conmigo por favor. Juan 10, 17. Juan 10, 17, no pude, esta semana estaba leyendo sobre este pasaje y no pude más que pensar en este momento tan crucial de nuestro Señor. Juan 10, 17. Dice versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para, ¿qué, hermanos? A tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, no era el Señor ahí en el tribunal, el juicio. Él quiso estar allí. Él se sometió a ese momento. Míreme bien, por favor. Él se sometió no a Pilato, no a esos hombres, pero se sometió a su Padre, a la perfecta voluntad. Después de interrogarlo, de querer suplantarlo con Barrabás, su mayor deseo era tratar de evitar que el juicio cayera sobre él, que él fuera el culpable de crucificar a este hombre justo. Hace la pregunta a Pilato, enfrente de la multitud, y dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Frustrado, confundido, después de haberle interrogado, preguntarle un montón de cosas, y el Señor enmudece y no dice nada. La única cosa que le corresponde, le dice, tú lo dices, tú lo has dicho. Dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Por más que trató de zafarse de la decisión que él tenía que hacer y tomar, no podía. Quiero hablarles en esta mañana, ¿qué harás tú con Cristo? Cada persona que ha existido sobre la faz de la tierra y que existirá tendrá que hacerse la misma pregunta. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Pilato, siendo el gobernador, no era una costumbre de preguntar a la audiencia o preguntar a los hombres, ¿qué quieren que yo decida? Lo traían a él para que él decidiera. Y la gente le decía desde el principio, crucifícale, crucifícale, pero él sabía que algo estaba mal. Su misma conciencia y su esposa le escribió una nota diciendo, deja a este hombre injusto en paz, déjalo. Algo estaba pasando que era mucho más grande que Pilato, más grande que ese tribunal, más grande que esos hombres que decían crucifícale. Trató de zafarlo, trató de ofrecer a alguien más para que agarraran a ese hombre y dejaran ir a este justo, pero no podía detenerse lo que Dios estaba tratando de cumplir. Y él llegó a la conclusión y dijo, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué voy a hacer?
Cada persona ha tenido o va a tener que preguntarse, ¿qué haré yo con Jesús? Primero vemos en el versículo 11, ahí regresando a nuestro pasaje. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. La primera cosa que veo en este verdad o en este pasaje, hermanos, tan impresionante y tan crucial y tan impactante, es, hermanos, que el Señor Jesús está delante de nosotros. Mateo 5:45 dice, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dice la Biblia en Lamentación 3:22 al 23, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Juan 3:16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios está delante de cada hombre. Cada mañana tenemos la dicha y la oportunidad de caminar con Él. Cada día tenemos la oportunidad de exaltarlo y glorificarle a Él. Cada día tenemos la oportunidad en el Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, dice la Biblia. Puedo comenzar borrón y cuenta nueva. A ninguna persona creada, ninguna persona nacida podrá decir que Dios no les dio la oportunidad. La verdad de Dios, la verdad de la existencia de Dios está enfrente de la humanidad. No necesitamos más que ver hacia el cielo y ver la grandeza de las nubes y la grandeza de las estrellas en la noche. No necesitamos más que ver el océano y ver qué grande, qué magnificante es aquel que lo creó y lo detiene donde no pasa los confines. Qué grande es al ver las montañas, qué alturas y las aves del cielo que vuelan tan alto y grande, y los animales y las bestias, las hermosuras de las plantas y las flores y los lirios y los vallados y el ser humano, y el ver una criatura nacer y ver la vida y todo lo que Dios hace, hermano. No podemos y no tenemos excusa. Dios está delante de su humanidad. ¿Qué hará usted con el Señor en su vida? ¿Qué excusa tendrá? Romanos capítulo 2 versículo 1 dice la Biblia, hombre, cualquiera que tú eres inexcusable. Dios ha sido bueno en la vida de cada persona aquí, de que usted viva para Él o viva o no viva para Él. No hay excusa. Dios ha sido bueno en su vida. Cada mañana le espera. La Biblia dice, aquellos que le buscan temprano por la mañana lo hallarán. Dios está presente, extendiendo sus brazos a la humanidad, pacientemente esperando que vengamos a Él, como el pasaje que les di en Romanos 3:20, que Él está a la puerta y llama. Y cada día está tocando la puerta. Cada momento en nuestra vida está allí enfrente, en la puerta de enfrente, diciendo, déjeme entrar, quiero tomar control de tu vida, quiero bendecirte, quiero bendecir tus finanzas, pero déjame entrar a tus finanzas. Quiero bendecir tu matrimonio, pero déjame entrar a tu recámara. Déjame bendecir a tus hijos, pero déjame entrar al patio donde juegan. Déjame bendecirte. Yo estoy aquí enfrente, delante de ti. Y Pilato lo tenía seguro, estaba en pie delante de él y no sabía qué hacer con él. Oh, cómo estaría sufriendo Pilato en el infierno, quemando todos estos años que han pasado, sabiendo que tenía al Redentor, al Rey de Reyes, al Salvador, al Cordero de Dios enfrente de él, y no supo qué hacer con él. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas están tan cercas pero tan lejos? El Señor se ha manifestado en su vida más que una vez. Quizás le libró de un accidente. Quizás le proveyó de una manera milagrosa. Míreme acá enfrente, por favor. Quizás le dio algo que usted no esperaba en un momento inoportuno. Quizás restauró, trajo de regreso un hijo. Quizás escuchó una buena noticia de algo que pasó allá en México, en un lugar que usted estaba orando por eso, y usted puede dar gracias. Y Dios, hermano, nadie aquí tiene la excusa. Dios es bueno para todos. ¿Qué va a hacer usted con el Señor Jesús?
La segunda cosa que veo aquí en el versículo 15. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. La segunda cosa que veo aquí, hermanos, es que él no solo está enfrente de nosotros, delante de nosotros, pero él no puede ser reemplazado. Solo hay uno que murió por nuestros pecados y nos puede salvar. Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Vayan rápidamente a Colosenses capítulo 1, por favor. Por más que Pilato quiso sustituirlo, quiso reemplazar la situación en que estaba ahí, quiso dejar ir a Jesús y reemplazarlo con Barrabás, pero no podía suceder, no iba a suceder. Dios estaba en control y no puede ser reemplazado el Señor, no puede. Colosenses capítulo 1, por favor, versículo 15, dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Hermanos, Pilato quiso cambiar la cosa. Él quiso librar la situación. Él sentía el peso de que estaba un hombre justo en sus manos y no sabía qué hacer con él, y trató de cambiar, de reemplazar esa circunstancia, esa realidad, y trató de esquivarse de la realidad de que él tenía que dar cuentas por lo que iba a decidir, pero no podía. El pueblo no quiso a Barrabás, quiso al Señor, pero no era el pueblo dictando lo que estaba pasando, era el Señor, ya estaba escrito, era Dios Padre queriendo que él fuera a la cruz. Y el Pilato quiso reemplazarlo, como muchos de nosotros intentamos hacer en la vida. Querer esquivar el confrontamiento con el Señor, esa vida entregada a Él. Tratamos de reemplazarlo con placeres, con vacaciones, con dinero, con amistades, con cosas del pecado, con el mundo. Pero no puede ser reemplazado. No puede ser reemplazado por otra religión, otra creencia, otro Dios pagano. No puede, solo hay uno digno, hermanos, y ese es el Cordero de Dios, Cristo Jesús. No podía ser reemplazado. Pilato trató de reemplazarlo y decir, a ver, no, mejor Barrabás. Yo creo que Dios en el cielo dijo, no, Barrabás no es digno. Solo Cristo el Cordero. Él está ahí. Y ni ti, Pilato, ni las personas que están alrededor van a detener lo que Dios está haciendo. Él cargó su cruz. Él murió y Él venció la muerte. No hay otro Dios, no hay otro camino, no hay otro plan, no hay otro plan, Pilato. Solamente Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No es por obras, no son por sacramentos, no son otras imágenes y ídolos que me pueden salvar y quitar mis pecados. No es ningún sacrificio que yo pueda hacer para ganarme. No importa qué tanto me desgaste mis rodillas en caminar largos viajes para castigarme y someterme al que yo merezco las consecuencias. Lo que nosotros merecemos, dice la Biblia, es la muerte. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Esa muerte de ir al infierno eterno.
Pero el hombre en la existencia de la humanidad ha querido reemplazar la realidad, el único camino al cielo, con religiones, con falsedades, con ignorar a Dios. Y dicen que no hay Dios, no creemos en Dios. Pero la Biblia dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios. ¿Por qué? Porque hay un Dios. Y Pilato tenía al Dios enfrente de él. Tenía al Rey de Reyes enfrente de él. No puede ser reemplazado. El hijo pródigo trató de reemplazar a su padre. Le dijo: dame mis bienes. Y se fue y gastó todos sus bienes, tratando de opacar o olvidar o ignorar su padre, su casa, los bienes de su familia, la vida cotidiana, la vida familiar, hogareña. Pero no podía reemplazar a su padre, y al fin de cuentas tuvo que regresar con las manos vacías, regresar a su padre, porque era padre, su padre esperándolo a él. Y fue el padre que corrió a él y le dio brazo y lo aceptó como hijo nuevo, y le dijo: tú, mi hijo que estaba perdido, ha sido hallado. Y hubo regocijo en ese hogar. ¿Sabe por qué? Porque el Padre, Dios, no puede ser reemplazado. No puede. Número 3, Él no merece nuestro menosprecio. Regresemos a nuestro pasaje, por favor. Quiero que vean algo conmigo aquí, versículo 23. Dice Pilato, hace la pregunta a Pilato en el versículo 23. Y el gobernador les dijo, después de oír la gente decir: sea crucificado, crucifícale, sea crucificado. Dice: pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? Dígame, ¿qué les ha hecho a ustedes? ¿Por qué le quieren crucificar? ¿Por qué lo quieren castigar así? ¿Por qué no quieren ver lo que yo veo? ¿Por qué no quieren dejarlo ir? ¿Qué mal los ha hecho? Vayan a Apocalipsis, por favor, 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice el versículo 11, por favor, dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno, hermanos, de que le demos nuestra vida, de que le honremos a Él con nuestra vida. Apocalipsis 5:13 dice la palabra de Dios: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los judíos dijeron: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Proverbios 17:3 dice la palabra de Dios: el que paga mal por bien, no se apartará el mal de su casa. No ha visto en la historia de la humanidad otro pueblo, otra gente más perseguida, más atacada, más destruida que los judíos, el pueblo judío. Tan solo en el Holocausto, más de 6 millones de judíos fueron matados horriblemente, muertos por el odio que se les ha tenido tan solo porque son judíos. Hermano, ¿qué mal te ha hecho Dios para que usted le pague mal por el bien que le ha hecho? Esta gente gritaba: crucifícale, crucifícale. Y Pilato dice: pues qué mal ha hecho. ¿Por qué merece que tú lo menosprecies? ¿Por qué él merece que tú no vivas para él? ¿Por qué merece que tú le grites así y le digas que por qué él merece eso? ¿Qué mal te ha hecho? Más que bien. Sanó a sus enfermos, le dio vista a los ciegos, ayudó a caminar a los cojos, le dio a alimentar a multitudes, cambiaba vidas, resucitó a 3 muertos. Todo lo que él hizo, ¿qué mal te ha hecho? Él merece nuestra honra. Él merece nuestro tiempo. Él merece que ganemos almas. Él merece que vivamos vidas santas, separadas de este mundo. Él merece Él merece nuestras ofrendas. Él merece nuestras vidas. Él merece toda gloria y toda dignidad, que sea gloria, que podamos exaltar al Cordero de Dios. Pero muchas personas, hermanos, menospreciamos al Señor. ¿Cómo? Yo no menosprecio al Señor con nuestras acciones. Él es digno, hermanos, que lo exaltemos. Él es digno de que yo diga no al mundo y diga sí a Dios.
Él es digno que yo abandone toda religión, aunque sea una religión que me inculcaron mis padres. Mis padres, por más que los amo, no murieron en la cruz del Calvario por mis pecados. Solo Cristo murió por mí. Él es digno que yo diga no a seres queridos. Él es digno que yo diga no al mundo. Él es digno que yo deje de fumar. Él es digno que yo deje de tomar. Él es digno, mi hermano. Pero le pregunto en esta mañana, ¿qué malos ha hecho el Señor? Que usted le está dando mal por el bien que le ha dado usted. ¿Qué mal? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa frialdad? ¿Por qué esas malas palabras cuando se enoja? ¿Por qué esas malas actitudes? ¿Por qué le pretende robar a Dios lo que es de Él? ¿Por qué no es más fiel al Señor? Cuando se reúne a la iglesia, usted se queda en la casa. ¿Qué malos ha hecho Él? Él es digno. Él es digno. Pilato dijo, ¿qué malos ha hecho? Dígame a alguien aquí, si Dios le ha pagado mal a usted por el bien que usted le ha hecho a Él. Párese a alguien, se atreve a pararse y decir que Dios ha sido injusto, que Dios es un Dios cruel, que Dios no le ha dado más de lo que merecemos. Párese usted en esta mañana y justifique su vida de indiferencia, su frialdad espiritual, su música mundana, sus malos hábitos, sus adicciones. Párese aquí y justifique usted su mundanidad, su pecado. No puede hacerlo nadie. Oh, yo no me atrevería, pastor, a decir crucifícale, crucifícale. Yo nunca diría eso. Pero con su vida, con sus acciones, crucifícale. Porque cada vez que usted se impina ese trago social, porque cada vez que usted se echa esa mota, ese cigarro, oh pastor, ¿qué está haciendo? Es la iglesia. Eso no aquí no hay ese problema. Cada vez, querida hermana, que usted se reprende y dice un montón de majaderías y se enoja, dice malas palabras porque está enojada y con coraje, usted está diciendo como esos judíos aquel día: crucifícale, crucifícale, métale ese clavo en esa mano y métale ese clavo y póngale ese corona de espinas y crucifícale. Porque yo tengo mi vida, mis derechos. Yo puedo vivir como yo me da la regalada gana vivir. Yo no tengo que vivir santamente para Dios, separado para Dios. Crucifícale. Y dijo Pilato: pues qué mal ha hecho él. ¿Por qué le pagas mal por el bien que te ha hecho a ti? Él no merece nuestro menosprecio. Y último, Él es el único que le puede limpiar. Pilato llegó a la conclusión, hermano Orlando, y digo: pues ya no puedo hacer nada con esta gente. Y agarró agua y trató de limpiarse las manos. Soy inocente de la sangre de este justo. Pero deja de decirte, Pilato, Él es el único que puede limpiar. Pilato se quiso limpiar las manos, pero no pudo. Romanos 5:9 dice la palabra de Dios. Vayan ahí conmigo. Romanos 5:9, ya vamos en la recta final. Romanos 5:9, por favor. Romanos 5:9. Dice la palabra de Dios. Sígame, por favor, ya voy a terminar. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 1 Pedro 1:8. 1 Pedro 1:8. Vayan corriendo ahí, por favor. 1 Pedro 1:18, perdón. Dice la palabra de Dios, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Colosenses 1:20, por favor, ya lo leímos, pero Colosenses 1:20 rápidamente. Colosenses 1:20 dice la palabra de Dios así, versículo 20. Si no me alcanza, nomás ponga atención. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 10:19, por favor, vayan ahí corriendo. Hebreos 10:19. Hebreos 10, quiero que vea qué tanto la Biblia habla sobre la sangre, y eso que no nos estamos metiendo al Antiguo Testamento. Hebreos 10:19 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 13:12 dice la palabra de Dios. Hebreos 13:12 dice la palabra de Dios. Dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo honroso. Sea todos. Bueno, ya me desvié. El versículo 12, perdón. Estaba bueno eso del matrimonio, ¿verdad? Otro día hablamos de eso. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque los tales sacrificios se agrada Dios. En Éxodo capítulo 12, el pueblo de Israel estaba saliendo de presos de años bajo la esclavitud. Y en la última plaga iba a venir un ángel de mortandad del cielo para matar a todo primogénito. Y Dios le instruyó al pueblo de Israel que mataran a un cordero por familia, y que agarraran la sangre de ese cordero y lo pusieran en los postes de la puerta, porque esa noche, cuando el ángel de la muerte pasara, toda casa que tuviera esa sangre de aquel cordero limpio, iba a pasar el juicio de esa casa y no iba a morir los que estaban adentro. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial solo de Jesús, la sangre. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. David exclamó en Salmo 51:7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Porque la sangre de Cristo es la única que puede limpiar. Usted tiene pecado, como todo hombre es pecador. Solo hay algo que puede limpiarnos de ese pecado. No son obras, no es una religión, no es dinero, no es favores, no es que sea usted una buena persona. No, solo Cristo Jesús puede limpiarle todos sus pecados. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted, siendo pecador, va camino hacia el infierno, no porque Dios es cruel y Dios le va a castigar, es su mismo pecado que lo condena a usted al infierno. Y siendo pecador, Dios amó de tal manera al mundo, sabiendo que el mundo necesitaba de un salvador, de un sacrificio, de un cordero, algo perfecto que quitara el lugar, que pudiera tomar nuestro lugar.
Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ese día, cuando Él estaba ante Pilato, no era nomás el tribunal, no era la gente, todo el mundo estaba en espera, todo el mundo dependía de ese momento. Y el Señor Jesucristo enmudeció, se quedó callado, porque Él no tenía que darle cuentas a Pilato, no tenía que darle cuentas a esa gente. Él estaba sujeto, sometido a la voluntad de su Padre. Y Él fue hasta la cruz, dice la Biblia, que fue escupido, abofeteado, con una vara le pegaban la cabeza, le pusieron una corona de espinas, con espinos así de grande, más de 3 pulgadas, insertándolos en la cabeza, golpeándolos para que penetraran su frente. Le tapaban la cabeza y le golpeaban el rostro y le decían: adivina quién te pegó. Se burlaron de Él. Y Él enmudecía. Y después de los latigazos que le dieron la espalda, arrancándole pedazos grandes de su espalda, porque usaban un látigo que decían la uña del gato, que era algo con fileres, que cuando arrancaba, pegaba la piel, arrancaba piel. No se podía ni describir. Su rostro estaba todo desfigurado, su espalda abierta, golpes por todas partes. Le hacen cargar su cruz. Y ahí va cargando su cruz, porque Él cargó su cruz, dice la Biblia en Colosenses. Y Él lleva su cruz a aquel lugar que le llamaban la calavera. Y llega hasta allí. Y no termina allí, sino ahora que agarran sus manos y le meten un clavo, y le meten otro clavo, y le meten clavos a los pies. Y cuando lo levantan para arriba, al asentar en ese gran hoyo, sintió todo el peso. Fue inmolado por nosotros, dice la Biblia. Yo le pregunto, ¿qué harás tú con Cristo? ¿Va a ser nomás un Dios más? Nomás lo que hago yo el día domingo. ¿O va a ser uno que va a decir: yo voy a vivir por mi Cristo? Policarpo de Esmirna, un fiel seguidor de Juan el Bautista, de Juan, el apóstol Juan, un mártir de la fe, después de 86 años de servir a Dios, de ser fiel a predicar el evangelio, lo amarraron a una estaca y lo metieron en un fuego, en una fogata grande, y lo metieron ahí y estaban a punto de encender el fuego, todas las brasas. Y le dijeron: niega a Cristo y vive, niega a Cristo y vive. Y él dijo: ¿cómo he de negar a Cristo, mi Señor, que Él ha sido más que fiel a mi vida? Él es mi Salvador. ¿Cómo he de negarlo? Y encendieron ese fuego y se quemó, dicen algunos escritores, mirando hacia el cielo con una sonrisa. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte: ¿qué hará Él contigo? Con todo rostro inclinado, nadie mirando.